Muy buenos días, queridos suscriptores y nuevos visitantes. Hoy me gustaría traeros una breve comparativa entre dos generaciones de smartphones de Sony, entre el Sony Xperia M y el Xperia M2. En primer lugar, encontraremos una importante diferencia en precio entre ambas generaciones. El Xperia M cuenta con un precio en torno a los 160 euros actualmente, y el Xperia M2 con un precio en torno a los 300 euros. Pero por supuesto, la nueva generación Sony Xperia M trae mejoras importantes que hacen que sea mucho mejor que su antecesor. Por poner un ejemplo, el Xperia M original cuenta con una pantalla de 4 pulgadas y el Xperia M2 con una pantalla de 4,8 pulgadas. Y otra de las diferencias es que el Xperia M, el original, cuenta con una cámara trasera de 5 megapíxeles, mientras que el nuevo, el Xperia M2, cuenta con una cámara de 8 megapíxeles. Y la verdad es que en fotografía se nota bastante la diferencia. En la descripción de este vídeo tienes información y contenidos adicionales. Así que no me entretengo más y os dejo con la comparativa, con la breve comparativa entre el Xperia M y el Xperia M2. Dentro vídeo. Sony Xperia M o Sony Xperia M2. Dos generaciones de smartphones, pero que cuentan ya con diferencias importantes a nivel técnico. Además, el Xperia M en estos momentos está a un precio alrededor de los 160 euros y el Sony Xperia M2 a un precio alrededor de los 300 euros. ¿Qué tienen en común estas dos generaciones de smartphone? 1 GB de RAM, conectividad Bluetooth, Wi-Fi, NFC y DLNA, y también que las dos generaciones permiten el uso de tarjetas de memoria microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento. Pero por supuesto, entre las dos generaciones hay diferencias técnicas bastante importantes. Por poner un ejemplo, el Sony Xperia M2 cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles, mientras que el Sony Xperia M con una cámara de 5 megapíxeles. Y la definición de imagen, la verdad es que se nota entre los dos terminales, mucho mejor en el Sony Xperia M2. Además, el Xperia M2 cuenta con un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz, mientras que el Xperia M solo se queda con un doble núcleo a 1 GHz. A nivel de batería también hay cambios y es evidente porque el tamaño de la pantalla también varía. El Xperia M2 cuenta con una pantalla de 4,8 pulgadas, mientras que el Xperia M solo cuenta con una pantalla de 4 pulgadas. A nivel de memoria, pues el Xperia M2 ya cuenta con 8 GB de memoria interna, mientras que el Xperia M solo cuenta con 4 GB de memoria interna. En cuanto a diseño, también hay diferencias importantes. El Sony Xperia M cuenta con cristal en la cara frontal, pero plástico en la cara trasera, mientras que el Xperia M2 cuenta con cristal en la cara frontal y cristal en la cara trasera. Es un dispositivo, por tanto, esta segunda generación, mucho más elegante que el Xperia M. Pero debo decir que el acabado plástico del Sony Xperia M hace que sea más resistente, en mi opinión, y menos delicado que el acabado de cristal del Sony Xperia M2. En dimensiones también es evidente la diferencia. El Xperia M2 es más grande que el Xperia M. 4,8 pulgadas de pantalla y 4 pulgadas de pantalla. Los dos cuentan con LED para notificaciones, pero en el caso del Xperia M2, el LED para notificaciones se ubica en este punto aquí, mientras que el LED para notificaciones en el Sony Xperia M se ubica en la zona inferior. Desde el punto de vista del diseño también varía la ubicación del altavoz del dispositivo. En el Xperia M2 el altavoz se encuentra en el lado inferior, mientras que en el Xperia M el altavoz se encuentra en la zona trasera. De hecho, en mi opinión, es mucho más convincente la ubicación del altavoz en el Xperia M2. En el lado izquierdo, en los dos casos, encontramos el puerto micro USB. En el lado inferior encontramos orificios para anudar un lanyard o una correa de mano en el Xperia M2. Y en el Xperia M encontramos una solución un tanto distinta, un solo orificio por donde podremos pasar el cable.
El lado derecho de los dos dispositivos presentan diferencias y también similitudes. En los dos encontraremos un botón para la cámara de fotografías en dos posiciones, enfoque y captura. También encontraremos controles para el volumen del sonido y para apagar y encender la unidad, pero solo en el Xperia M2 encontraremos un compartimento desde donde podremos insertar la tarjeta de memoria y la tarjeta de tipo microSIM. En los dos casos, en el lado superior encontraremos el jack 3,5 para auriculares. El Xperia M2 cuenta con un cuerpo en una sola pieza, no podremos acceder al compartimento de la batería. Y para poder insertar la tarjeta de memoria y la tarjeta microSIM, ya lo hemos visto, tendremos que acudir al lado derecho. Pero en el caso del Sony Xperia M, lo que podremos hacer es retirar la zona posterior del terminal, para que podamos sustituir la batería si fuera necesario y para poder insertar la tarjeta de memoria microSD y la tarjeta SIM de tipo micro. ¿Qué tal es la interfaz de usuario en ambos dispositivos? Pues los dos comparten la misma interfaz de usuario, la misma pantalla de bloqueo, los mismos accesos para acceder a la cámara de fotografías, para acceder al desplegable de notificaciones. En los dos casos tenemos una pantalla principal con varios escritorios donde podemos agregar y organizar widgets y accesos directos a aplicaciones. En ese punto no hay diferencias. Los dos cuentan con el mismo desplegable de notificaciones donde podremos encontrar una serie de accesos directos a funciones rápidas como por ejemplo activar conexiones inalámbricas, ajustar el brillo de la pantalla o silenciar el dispositivo. En los dos casos el menú de ajustes se presenta en formato lista y por apartados, y nos será muy sencillo poder ajustar valores como el sonido, la pantalla, gestionar el almacenamiento del dispositivo, instalar o desinstalar aplicaciones, y en los dos casos tendremos por supuesto un modo de ahorro de energía, estamina. El menú de aplicaciones en los dos casos se organiza por escritorios, aunque en el Xperia M2, que cuenta en este momento con una versión de Android superior, encontraríamos un menú lateral para cambiar el orden de las aplicaciones y para desinstalar dichas aplicaciones. ¿Qué tal es el rendimiento de ambos terminales? Pues lo cierto es que el rendimiento del Sony Xperia M2 es superior al del Sony Xperia M. ¿Por qué? Pues básicamente por el procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz que viene en el Xperia M2. En los dos casos tenemos 1 GB de memoria RAM. No podía ser de otra forma, los juegos en la pantalla del Sony Xperia M2 se van a disfrutar mucho más, especialmente aquellos juegos tipo Asphalt 8 o GT Racing 2 que tienen unas grandes cualidades a nivel gráfico. La pantalla de 4,8 pulgadas de este Sony Xperia M2 va a ofrecer un mayor impacto visual comparado con la pantalla de 4 pulgadas de este Sony Xperia M. Redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, lo cierto es que a nivel funcional no hay diferencias. La única diferencia es a nivel visual. Evidentemente, una página de Facebook se va a ver mucho mejor en una pantalla más grande. Pero en cuanto a funcionamiento y gestión propia de las actividades, en los dos casos vamos a quedar, yo creo, igualmente satisfechos. Pero donde hay diferencias notables es a la hora de navegar por Internet. ¿Por qué? Pues por varias razones. Las principales razones son que el Xperia M2 cuenta con un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz, que la pantalla es de 4,8 pulgadas y por supuesto que el Sony Xperia M2 viene con tecnología 4G LTE, es decir, banda ancha móvil de gran velocidad. Por tanto, con el Xperia M2 cargaremos las páginas web con mucha más rapidez que con el Sony Xperia M. Y además, la experiencia a la hora de manejarnos en una página web con el Xperia M2 va a ser realmente superior. Así se navegaría por una página web en el Xperia M2. De hecho, la experiencia es mucho, pero que mucho más satisfactoria en este dispositivo que en la anterior generación. Todo es mucho, pero que mucho más fluido. De hecho, si quieres un smartphone para navegar por Internet, que sea una de las actividades principales, el Xperia M2 será más convincente.
En cuanto a reproducción de música, pues los dos van a ofrecer un buen rendimiento, aunque en calidad de audio creo que el Xperia M2 da un poquito más. Los dos cuentan con la aplicación Wallman de Sony, que filtra muy bien el contenido por canciones, álbumes, artistas y nos permite crear libremente y también editar listas de reproducción. Además, en los dos casos contamos con una serie de mejoras de sonido. Por un lado, tenemos Clear Audio Plus para mejorar el altavoz interno, lo que es el sonido del altavoz interno, y luego tenemos una serie de mejoras de sonido que se componen de un ecualizador de 5 bandas funcional y eficaz y de un potenciador de bass. Además, también tendremos una serie de modos de sonido predefinidos. Esto en los dos teléfonos. ¿Y qué tal es la reproducción de películas y series? En ninguno de los dos casos el software preinstalado permite la reproducción de contenido DivX y tampoco MKV, pero en los dos sí que viene la compatibilidad con el formato MP4. Si lo que quieres es compatibilidad al 100% con contenido DivX y MKV, yo te recomiendo que te descargues la aplicación Reproductor MX. Por supuesto, en el Sony Xperia M será un poco justito el poder reproducir contenido MKV. Pero en el Xperia M2, con procesador de 4 núcleos, reproducir contenido MKV y DivX HD pues no será ningún tipo de problema. Esta es la calidad que ofrece el Xperia M para reproducir una película en su pantalla de 4 pulgadas. Esta película se ha grabado en HD y lo cierto es que, como puedes observar, pues no se ve nada, pero que nada mal. Pues esta sería la misma película que en el caso anterior, pero en esta ocasión tenemos una pantalla de 4,8 pulgadas y la resolución de pantalla es mayor, 960 x 540. Así que para disfrutar de películas y series en DivX, MKV o MP4, el Sony Xperia M2 va a proporcionar una mejor experiencia. Y el último de los apartados, la cámara de fotografías. El Xperia M2 cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles y el Xperia M con una cámara de 5 megapíxeles. Pero ya os puedo decir que la calidad y definición de imagen es claramente superior en el Xperia M2. Y no es solo resolución, la calidad de la óptica está mejorada en esta segunda generación de terminal. En la descripción de este vídeo te incluyo dos enlaces a dos álbumes en Flickr donde he incluido imágenes que he tomado con el Xperia M y el Xperia M2 para que tú mismo puedas juzgar cuál es la calidad y definición de imagen. Además, el Sony Xperia M solo puede grabar vídeo en HD, mientras que el Xperia M2 sube la grabación de vídeo a una resolución Full HD, 1920 x 1080. Esta es la interfaz del Sony Xperia M con varios modos de cámara. También tendremos varios ajustes posibles, realmente unos ajustes bastante completos, incluyendo también la opción HDR. El Xperia M nos permite capturar fotos con el botón virtual o utilizando el botón lateral. Esta es la interfaz de usuario del Xperia M2. Contaremos con varios modos de captura. También contaremos con varios ajustes posibles sobre la escena, sobre la imagen. Y también tendremos varias modalidades de escena. El Xperia M2, la segunda generación, está mejor indicada que el Xperia M si lo quieres el dispositivo para juegos, para fotografía y también para navegar por internet a través de la red 4G. Pues nada más, esto ha sido todo, una breve comparativa entre el Xperia M y el Xperia M2, dos generaciones de smartphones de Sony. Te recuerdo, como no, que en la descripción de este vídeo tienes información y contenidos adicionales de ambos dispositivos. Nos vemos en el próximo vídeo.